Los convocamos a los diputados Lozano y Benedetti porque tienen una visión distinta que queremos que se refleje en relación a una de las, no sé llamar colateralidades, pero una de las consecuencias de este aumento del mínimo imponible, absolutamente justo, por supuesto, que tiene que ver sobre las pymes, el efecto sobre las pymes. Pero antes, le quiero pedir al diputado Claudio Lozano, que me estaba diciendo que hoy hubo un episodio en Quilmes. Sí, frente a una movilización en demanda de condiciones de trabajo y salario ante la municipalidad, hubo una represión realmente importante por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la Gendarmería Nacional. Esta represión, al momento en que yo tuve información, estábamos hablando entre 15 y 20 heridos. ¡Epa! Y lo grave es que son situaciones que se vienen repitiendo, ¿no? Digo, hace poquito tuvimos un caso, una situación similar en la discusión de los trabajadores estatales en la provincia de Jujuy. Claro, sí. En realidad esta información que estoy comentando la tuve cuando estábamos movilizándonos hacia Plaza de Mayo para repudiar la represión que hubo recientemente en Neuquén, claro, al momento de la aprobación de el acuerdo de Chevron y YPF. Y la verdad que lo que uno está percibiendo es que este modelo, que es un modelo extractivista, donde el avance de la frontera de la soja, de la megaminería, de los hidrocarburos y demás, pone en discusión el tema de la apropiación de la tierra, del espacio territorial, y el resultado de esto es desplazamiento de comunidades campesinas, de pueblos originarios, situaciones de ajuste en estados provinciales, conflicto con los trabajadores del Estado, y lo que está apareciendo con reiteración durante los últimos 2 años, yo diría, es el fenómeno represivo concreto, e incluso en algunos casos con asesinatos directamente, ¿no? Lo vamos a seguir con atención, esta es una información que prácticamente no se conocía. Bueno, ¿cuál es su visión de lo que va a pasar con las pymes como consecuencia de esta ley que está aprobando el Congreso? Bueno, yo creo fuimos en realidad a tratar ganancias, y en realidad, bueno, ganancias ya había sido tratado a través de un decreto, lo había elevado al mínimo no imponible a las personas físicas, la presidenta, y digamos, detrás de este nombre de tratar ganancias, tratamos 2 proyectos de ley, uno de los cuales pega de lleno en las pymes. Un 15% a la transferencia de acciones de las empresas que no cotizan en bolsa. Yo quiero decir que la mayoría de las economías regionales, yo diría la totalidad, son pymes. La gran mayoría también de origen familiar y que tienen su estructura organizacional como empresas, como sociedades anónimas. Así que con este impuesto venimos a afectar una de las estructuras organizacionales. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, no hay absolutamente ninguna empresa que cotice en bolsa. Por lo tanto, los jugadores de primera que mencionó la presidenta o que llamó a esa reunión en Santa Cruz están exentos de este gravamen. Yo pienso un gravamen totalmente innecesario para resolver el problema de la elevación del mínimo de ganancias, porque esta elevación del mínimo de ganancias no es solamente otra cosa que reconocer el deterioro inflacionario que han tenido los sueldos, y bueno, viene a afectar la estructura organizacional de las pymes, que se ha trabajado mucho para ver de qué manera se las puede preservar para que incluso en los cambios generacionales no vean disminuida su potencial económico, su capacidad económica. Así que, mire, Nelson, para Entre Ríos, este año 2 muy malas noticias. Primero, en el mes de febrero, el gobierno provincial un impuesto a la herencia que le aplica exactamente una alícuota igual a esta, un 15%. Y ahora este otro impuesto, con lo cual una pyme, y hace falta, por supuesto, la reglamentación de la ley, pero es probable que una pyme que pase de una generación a la otra en Entre Ríos tenga que tributar o perder un 30% de su capital. ¿Su visión, diputado Lozano? Sí, primero, la discusión del impuesto a las ganancias involucra todo el impuesto. Una parte tiene que ver con el tema del mínimo no imponible,
que esa es la que el gobierno nacional resolvió por decreto. Pero también el impuesto a las ganancias está plagado de exenciones que permiten que múltiples sujetos que perciben ingresos por la vía financiera o por la vía de ganancias de capital, esos ingresos no se tomen en cuenta a la hora del cálculo de ganancias. Correcto. Por lo tanto, si uno busca equidad en el impuesto, tiene que trabajar en todo el impuesto. Nosotros tuvimos una posición diferente, tanto a la del gobierno nacional como a la que expresó el resto de la oposición. Hubo 3 posturas. Una postura que era la del gobierno nacional, dice, subo el mínimo no imponible, no lo actualizo y lo hago por decreto. Ajá. Nosotros estamos en desacuerdo con que sea por decreto, debe ser por ley, y estamos en desacuerdo con que no se actualice. Y en segundo lugar, el gobierno mandó digamos, un proyecto de ley que comienza a levantar alguna de estas exenciones. Como bien dice el diputado, no son nuevos impuestos, son exenciones de un impuesto que existe. Como bien dice el diputado, en realidad las levanta parcialmente, cosa con la cual nosotros discrepamos. Habría que haberla levantado para el conjunto, no solo para aquellas operaciones de compraventa de acciones, de títulos o de valores que produzcan ganancias de capital en actividades por fuera de los circuitos bursátiles, sino también adentro del circuito bursátil. El problema del gobierno es que lo hace en una parte, lo hace de manera limitada. La postura nuestra es que del mismo modo que había que ser por ley ganancias en términos de mínimo no imponible, que había que actualizar las escalas como corresponde y demás, también el ir sobre la renta financiera no tenía que ir sobre una rentita, sino que tenía que ir sobre todo. Eso por un lado. En segundo lugar, yo obviamente creo en la palabra del amigo de lo que ocurre en Entre Ríos. Ahora, lo que sí creo y conozco es que una parte muy significativa de las empresas PYME de la Argentina no reparten dividendos. No reparten dividendos, ni tampoco se estructuran dominantemente como sociedad anónima. Es cierto que el gobierno nacional no tiene una política específica para PYME, y esto es un límite ajeno al debate del impuesto. Claro. Ahora, que efectivamente no reparten dividendos, y además, si los repartieran, existen múltiples otros mecanismos para que las PYMEs puedan retirar, digo, los dueños de las PYMEs puedan retirar recursos que no sea por la vía del dividendo. Así que en este sentido, y digo, eso por un lado. Por otro lado, tampoco hay que mirar el impuesto solamente por ahí, porque por otro lado también el impuesto produjo otro efecto, que obviamente es el que estamos discutiendo cuánto va a durar, pero digo, hay un efecto concreto, que es que hay 1.400.000 personas que estaban pagando ganancias que a partir de septiembre van a dejar de hacerlo. Si uno lo mira desde el lado de la PYME, en realidad eso es mercado interno. Consecuentemente, en ese sentido, esto tiene un impacto beneficioso sobre trabajadores y sobre trabajadores bien pagos. Correcto, esto es bueno decirlo. Sí, sobre el consumo. Nelson, porque a mí me preocupa mucho porque este tema viene a plantearse en la Argentina como si estuviéramos resolviendo el tema de la distribución del ingreso, y la verdad es que este es un problema de una parte muy chica, porque hoy hay 17 millones de trabajadores que ganan en promedio 4.100 pesos y que 9 de cada 10 trabajadores ganan menos de 8.400 pesos. Ese punto lo quería tocar, pero quiero escuchar a Benedetti si quería agregar algo. Sí, bueno, en realidad yo creo que las rentas o los dividendos de las pequeñas y medianas empresas no son dividendos de capital financiero. Es más, en Entre Ríos se ha trabajado mucho para que el modelo organizacional, para poder resolver los conflictos de familia. Entre Ríos es una provincia que tiene 70 comunidades y que todas giran alrededor de pequeñas y medianas empresas. Más del 90%, como decía, son empresas pymes vinculadas a empresas familiares, y quiero decir que los 140 y pico de mil puestos de trabajo están dados, privados en Entre Ríos, están dados por estas empresas. La forma de dividendos es una manera de la cual se podían resolver los conflictos familiares. De cualquier manera, también los gravó de manera grosera este proyecto del oficialismo.
Y quiero decir también que lo que este beneficio supuesto o esta pérdida de ingresos al Estado Nacional, bueno, yo entiendo solamente con ver las cifras de recaudación, de entre lo proyectado por el presupuesto 2013 y lo recaudado, se puede inferir perfectamente que vamos a obtener más de 20.000 millones de pesos adicionales en la recaudación del impuesto a la ganancia, que cubre con creces esta supuesta quita que va a tener en la recaudación. Lo escucho, tengo después una pregunta final para hacerles. ¿Algo que quiera agregar? Sí, no, primero que, digo, a ver, la búsqueda de recursos alternativos tiene que ver con algo que mencionaba el propio Roberto Lavagna recién. La caja en pesos, dijo, está mal. Sí, sí. Porque no solo, digo, hay más recaudación por algunos efectos, entre ellos la inflación, también hay más gasto. Claro. Es más, hay más gasto que recursos. Es más, si uno le saca los adelantos transitorios del Banco Central, las utilidades del ANSES, las utilidades del Central, el Tesoro Nacional está en déficit pleno. Consecuentemente, que no hay necesidad de recursos es falso. Por lo tanto, no está mal buscar recursos. Lo que sí creo es que hay que entender qué estamos diciendo cuando hablamos del impuesto a las ganancias, que para hacerlo más claro, es un impuesto a los ingresos. Es decir, toda persona que percibe ingresos, en función de una escala determinada, paga. Si está por encima del umbral, digamos, que tiene que pagar, paga en función de su declaración de ganancias. Entonces, una persona que percibe dividendos, eso se carga al conjunto de ingresos que percibe. Si la cuenta le da que está por encima de digamos, lo que sería el mínimo imponible, esa persona tiene que pagar. Y paga en función de cuánto excedente tiene sobre ese mínimo. Y hay escalas y proporciones que, por supuesto, merecerían ser actualizadas para hacer más justo el impuesto. Por eso que nosotros, el planteo que le hicimos tanto al gobierno nacional como a la oposición, es que nos parecía que, dado el decreto que había resuelto la urgencia, porque la urgencia era que habíamos multiplicado por 4 la cantidad de trabajadores que pagaban ganancias, lo que teníamos era tiempo para sentarnos y hacer una buena reforma integral del impuesto. Esto es lo que debió haber sido hecho. Lamentablemente el Parlamento perdió el tiempo y la oportunidad de hacerlo. Ahora, la discusión con el gobierno, que dice que va a cobrar la renta financiera y cobra una rentita, no se da armando otra propuesta que dice no hay que tocar la renta financiera, hay que tocarla. Pregunta final que les hago, a la luz de estas cosas y tantas otras que tiene, ¿no? ¿Usted cree que en el futuro habrá posibilidad de un trabajo más coordinado de todas las fuerzas políticas para sacar una ley realmente justa, duradera, efectiva y, por supuesto, productiva desde el punto de vista de lo que signifique para la sociedad del trabajador? Cuanto más plural sea el Parlamento Nacional en términos de voces presentes dentro del mismo, más necesidad va a haber de construir consenso y más facilidad para la sociedad y para los diferentes actores para poder impulsar sus demandas. ¿Diputado? Sí, mire, yo creo que si tuviéramos, nosotros en nuestra campaña política, porque soy candidato a senador por Entre Ríos, decíamos para poner equilibrio. Yo en esto coincido, necesitamos equilibrar la representatividad en el Congreso para que las leyes que se traten allí puedan tener racionalidad y no arbitrariedad. Y quiero decir que si hubiera habido otra composición, seguramente hubiéramos modificado, hubiéramos ayer encontrado un camino de buscar actualizaciones equilibradas para todos los tributos, porque hay una total distorsión, la inflación está distorsionando cada día más y se cometen cada vez más injusticias en estos temas que teóricamente se pueden definir de una manera, pero en la práctica están afectando mucho y a unos argentinos mucho más que a otros. Por eso era necesaria la reforma integral, pero somos 2 candidatos a senadores. Bien, yo también acá en Capital. Suma de compromiso, gracias diputados. Esto debería ser la norma. 2 diputados, candidatos a senadores de partidos diferentes con las discrepancias expresándolas. Esto en Argentina parece extraordinario. Fíjense lo que tenemos que reconstruir. Digo como moraleja de esta presencia de los 2 diputados que mucho agradezco. Ya vengo con este tema de cultura cívica, al cual también le presto mucha atención porque nosotros como ciudadanos también tenemos deudas con nosotros mismos. Ya seguimos.